Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días. Con el primer matecito de la mañana vamos a comenzar a expandir juntos la lección del día de hoy, que es la lección número 12. Y dice así: estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Y el primer párrafo dice: la importancia de esta idea radica en el hecho de que contiene la corrección de una importante distorsión perceptual. Piensas que lo que te disgusta es un mundo aterrador, un mundo triste, un mundo violento o un mundo demente. Todos esos atributos se los otorgas tú. El mundo de por sí no tiene significado. Entonces, en esta lección 12, y venimos construyendo como en toda esta serie de lecciones, aquí el curso nos señala que el problema no es el mundo en sí, sino la interpretación que hacemos de él. Es decir, creemos que el mundo tiene ciertas características objetivas como tristeza, violencia, locura, cuando en realidad estamos proyectando sobre él nuestros propios pensamientos. Esto es crucial porque la mente no entrenada cree que el mundo tiene un significado propio e independiente de su percepción. Pero lo que el curso nos propone es que el mundo en sí mismo es neutro. Es nuestra mente la que le adjudica un significado que luego tomamos como real. Me interesan dos cosas de este párrafo que quiero abrir. Lo primero, cuando dice hacia el final del párrafo que todos estos atributos se los otorgas tú. Y esto es clave porque introduce la noción de que el mundo que percibimos es el resultado de nuestras propias interpretaciones y no una realidad objetiva en sí misma. Entonces aquí el curso empieza muy sutilmente a devolverte la memoria de que tú eres quien asigna significado. Y esta es una enseñanza central porque si el significado no está en el mundo sino en la mente, eso implica que tienes el poder de reinterpretar lo que ves. Entonces podrías preguntarte, ¿y esto para qué me sirve? ¿No? Como saber que soy yo el que asigno significado. A nivel práctico esta pregunta es fundamental, porque si el mundo no tiene significado propio, entonces no eres víctima de lo que ves. Es decir, no estás atrapado en una realidad que te impone tristeza, miedo o sufrimiento. Esto significa que si no estás atrapado en un mundo que ves y no eres víctima de lo que ves, significa que puedes empezar a cuestionar el significado que has proyectado en todo. Entonces, si el mundo no tiene significado, pero tú crees que sí, ¿qué significado le ha dado? Y además, aquí comienzas con esta invitación del curso a recuperar el poder de elegir cómo ver. Es decir, en lugar de reaccionar automáticamente ante lo que percibes, puedes empezar a soltar las interpretaciones que te hacen sufrir. Y esta frase que dice que la importancia de esta idea radica en el hecho de que contiene la corrección de una importante distorsión perceptual es clave, porque nos está diciendo que no solo hemos cometido un pequeño error de interpretación. Estoy atragantada con una yerba hoy. Entonces nos dice que no solo hemos cometido un pequeño error de interpretación, sino que toda nuestra percepción está distorsionada en su base. Y la magnitud de esta distorsión es tal que incluso cuando llevamos años entrenando la mente en soltar significado, ya sea con un curso de milagros o por ejemplo yo lo noto mucho con Sistema Una, con mis clientas y conmigo, que hace años que nos entrenamos en soltar significado,
Y aún así seguimos cayendo en la trampa de creer que el mundo tiene un significado propio y nos damos cuenta porque inmediatamente entramos en sufrimiento. Entonces, esto es interesante porque muestra cómo el mecanismo del ego opera constantemente para reafirmar su sistema de pensamiento. Por eso el curso no solo nos dice el mundo no tiene significado, sino que nos guía en un proceso de reentrenamiento de la mente. Y el punto clave aquí es que la distorsión perceptual no se corrige con un simple entendimiento intelectual. No basta con decir, ok, el mundo no tiene significado. El problema no está solo en el pensamiento, sino en la forma en que miramos. Por eso el curso no nos pide que entendamos esta corrección de inmediato, sino que practiquemos. Porque lo que se está deshaciendo aquí no es solo un pensamiento aislado, sino una forma de mirar que se ha sostenido por tanto tiempo que parece ser la única manera de ver. El hecho de que puedas reconocer que sigues viendo desde esta distorsión o que empieces a reconocer que estás viendo desde esa distorsión es en sí mismo parte del entrenamiento para corregir la percepción. Porque cada vez que te das cuenta de que estás proyectando significados sobre el mundo, se abre una oportunidad para soltarlo. Y acá voy a abrir un paréntesis que espero que sea breve, porque dice, claro, yo otorgo todos estos atributos al mundo, ¿no? Entonces, acá viene como un error que es querer cambiar un significado por otro. Es decir, empiezo a hacer estas prácticas de querer corregir mi pensamiento cambiando significados negativos por positivos, y esa no es la invitación del curso. Este paréntesis me parece importante porque muestra como una de las trampas más comunes en la práctica espiritual, que es esta tendencia a sustituir un significado por otro, en lugar de soltar el significado por completo. Cuando el curso nos dice que todos estos atributos se los otorgas tú, no nos está invitando a simplemente cambiar mundo aterrador por mundo hermoso, mundo triste por mundo lleno de posibilidades, porque en ambos casos seguimos sosteniendo la misma distorsión perceptual. Seguimos creyendo que el mundo tiene un significado propio. El problema no es si el significado que le damos es positivo o negativo, sino el hecho de que seguimos creyendo que hay un significado inherente en lo que vemos. Por ejemplo, si estoy disgustado porque veo un mundo caótico y quiero verlo como un mundo ordenado y perfecto, sigo dentro del marco de la ilusión. Si veo un cuerpo enfermo y quiero verlo como un cuerpo sano, sigo sosteniendo que el cuerpo tiene realidad propia. Si veo escasez y quiero verla como abundancia, sigo sosteniendo que la escasez y la abundancia son cosas reales dentro del mundo. Pero lo que el curso nos está enseñando es que el mundo en sí no tiene significado, no necesita corrección, no necesita ser interpretado de otra manera, solo necesita ser visto sin proyección. Este es un punto a veces que se siente como complejo porque la mente entrenada en la dualidad busca reemplazar inmediatamente lo negativo por lo positivo, pero lo que el curso nos dice es que hay que soltar ambos. No se trata de buscar un significado mejor, sino de dejar de buscar significado por completo. Es una desidentificación radical con el intento de interpretar el mundo. Y esto es lo que nos lleva a la visión verdadera. Cuando dejamos de imponer significados, tanto negativos como positivos, la percepción se limpia y lo que queda es solo la verdad. Y la lección continúa. Estos ejercicios deben hacerse con los ojos abiertos. Mira a tu alrededor, esta vez muy lentamente. Trata de seguir un ritmo tal que el lento pasar de tu mirada de una cosa a otra sea a intervalos de tiempo bastante similares. No permitas que el lapso de tiempo empleado para pasar de una cosa a otra sea ostensiblemente más corto o más largo. Trata en cambio de mantener un compás medido y parejo a lo largo de todo el ejercicio. Lo que veas no importa.
te enseñas esto a medida que le prestas la misma atención y le dedicas el mismo tiempo a cualquier cosa sobre la que tu mirada se pose. Este es uno de los pasos iniciales en el proceso de aprender a conferirles a todas las cosas el mismo valor. Aquí la lección nos está invitando a comenzar a entrenar nuestra percepción de una manera muy precisa, conferirle el mismo valor a todo lo que vemos. Este es un ejercicio que parece sencillo, pero si realmente lo practicamos con honestidad nos muestra lo profundamente condicionados que estamos para jerarquizar lo que vemos. ¿Por qué es importante comenzar a entrenarnos en darle el mismo valor a todo? Porque nuestra mente está entrenada para dividir la realidad en lo que considera importante y lo que considera irrelevante. Vamos mejor a decir, dividir el mundo en lo que considera importante y lo que considera irrelevante, en lo que ama y lo que odia, en lo que quiere preservar y en lo que quiere descartar. Entonces nos detenemos generalmente en las cosas que creemos que importan, pasamos rápidamente por las que consideramos insignificantes, nos enganchamos con lo que nos genera alguna reacción emocional, etc. Pero el curso nos está llevando muy lentamente fuera de este patrón. Nos está mostrando que nada de lo que vemos tiene más valor que otra cosa porque el significado que creemos ver se lo hemos otorgado nosotros. Si podemos observar el mundo sin esa distorsión, sin darle más peso a una cosa que a otra, empezamos a acercarnos a una percepción neutral, no contaminada por el ego. Por eso este ejercicio no es solo un simple entrenamiento visual, sino una práctica profunda de desapego del significado que le hemos dado al mundo. Y este es un paso fundamental en el proceso de ver con verdadera claridad. En esta parte donde dice, mira a tu alrededor lentamente, trata de seguir un ritmo tal que el lento pasar de tu mirada de una cosa a otra sea a intervalos de tiempo bastante similares. Me hace acordar mucho a la práctica de Vipassana, donde nos entrenamos en exactamente lo mismo que el curso le llama perdón, pero desde otro lugar, ¿no? Entonces es fascinante porque nos muestra que aunque el curso y Vipassana, por ejemplo, parecen caminos distintos, en realidad ambos nos están entrenando en la imparcialidad de la percepción. En Vipassana, cuando escaneamos el cuerpo, se nos pide que no nos detengamos más en una sensación placentera ni nos apresuremos en una sensación incómoda. La instrucción es simple, observa todo con la misma ecuanimidad. Aquí el curso nos está llevando a lo mismo, pero en la percepción del mundo externo. ¿Qué ocurre si no hacemos esto? Nos enganchamos con lo que nos gusta y lo perseguimos, rechazamos lo que nos molesta y queremos eliminarlo y nos distraemos con lo que consideramos irrelevante. Es decir, seguimos atrapados en el juicio y la resistencia y por lo tanto en el sistema de pensamiento del ego. La invitación aquí es entrenar una mente ecuánime, serena y desapegada, lo que nos acerca más a ver el mundo sin las proyecciones que hemos puesto sobre él. Y una mente desapegada no es que no le importa nada. Esto lo vamos a ir abriendo también este año porque es una de las objeciones. Entonces, si veo el mundo sin significado, ¿significa que me importa un choto el mundo? No. Entonces, esta práctica no es solo un ejercicio visual, sino un entrenamiento para aflojar nuestra rigidez mental y empezar a soltar nuestras interpretaciones preestablecidas. Si miramos todo con el mismo valor, estamos abriéndonos a una percepción más real, más neutral, más cercana a la verdad. Y la lección continúa. A medida que mires a tu alrededor, di para tus adentros: creo ver un mundo temible, un mundo hostil, un mundo peligroso, un mundo triste, un mundo perverso, un mundo enloquecido, y así sucesivamente usando cualquier término descriptivo que se te ocurra. Si se te ocurren términos que parecen ser positivos en vez de negativos,
inclúyelos también. Podrías pensar, por ejemplo, en un mundo bueno o en un mundo agradable. Si se te ocurren términos de esa índole, úsalos junto con los demás. Es posible que aún no entiendas por qué esos adjetivos buenos forman parte de estos ejercicios, pero recuerda que un mundo bueno implica uno malo y uno agradable implica uno desagradable. Todos los términos que te vengan a la mente son adecuados para los ejercicios de hoy. Su aparente valor no importa. Y acá volvemos a la idea que habíamos visto hace un ratito atrás. Y esto puede parecer contraintuitivo. El curso no está tratando de que veamos un mundo positivo en lugar de un mundo negativo, y esta suele ser una confusión muy fuerte en el estudio del curso, sino que nos está llevando a que reconozcamos que ambas percepciones son parte de la ilusión. Es decir, si veo un mundo hostil, parece que estoy proyectando miedo, pero si veo un mundo hermoso, ¿no parece algo bueno? Aquí es donde el curso nos desarma completamente, porque incluso los adjetivos positivos siguen siendo juicios, y mientras haya juicios sigue habiendo dualidad y separación. Si digo veo un mundo amoroso, ya estoy estableciendo una referencia opuesta. Hay un mundo que no es amoroso. En otras palabras, al definir algo como bueno, estoy diciendo que hay algo que no es bueno, y eso es una trampa de los juicios del ego. Entonces, esa es la razón por la que un mundo bueno implica un mundo malo. Y acá también se te invita con honestidad. Esto es algo que acabo de ver este año que estoy leyendo esta lección, y es que cuando hay veces que he hecho esfuerzos con el curso, leyendo el curso, como de establecer un significado positivo, ¿no? Como, bueno, pero el mundo es bueno, e intentar ver con gratitud, ¿no? El mundo. Me daba cuenta primero que me era un punto muy difícil de sostener, y después no era algo natural. Lo sentí internamente como un esfuerzo sostener esa visión. Porque después, de repente, veía, por ejemplo, cosas de la naturaleza. Un documental de unos pingüinos en una isla de no sé dónde del sur, donde ellos tienen que escalar rocas muy altas para llegar a su casa. Después de todo el día en el mar, tienen que escalar unas rocas, pero y aparte muy verticales, ¿no? Entonces, claro, hay muchos pingüinos no tienen brazos, los pingüinos, y sus piernas son bastante inhábiles como piernas, tus patitas. Entonces, ver eso parecía un espectáculo grotesco, y si yo estoy diciendo que tengo que ver un mundo bueno ahí, tengo que defender algo, porque si lo que, o sea, no estoy viendo nada bueno ahí, ¿no? Veo pingüinos que están luchando después de todo un día en el mar por intentar subir esas piedras para lo que no están preparados, ¿no? Y después, cuando les toca volver al mar, son muy altas las piedras, entonces uno ve como si no se animaran al principio y tienen que empezar a saltar así a la nada, ¿no? Entonces acá el curso hay una invitación muy hermosa a comenzar a ver con honestidad todo el esfuerzo que me cuesta sostener la visión de un mundo bueno, ¿no? Es interesante porque desde la perspectiva de cierta espiritualidad tendríamos que ver un mundo bueno. Entonces, aquí la invitación es cuánto esfuerzo me lleva a sostener esa visión, y después estoy de repente todo el día logré sostener esa visión y ese significado positivo, y de repente estoy mirando un documental sobre unos pingüinos que son totalmente inocentes y los veo sufrir en el día a día para intentar llegar a su nido, ¿no? Y es como, ¿qué puedo decir que hay de bueno en esto? ¿No? Es como que puedo empezar a ver que lo bueno, como decíamos antes, también implica algo malo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La visión del curso no es reemplazar la negatividad con positividad. Nos está quitando un gran trabajo de encima. Lo que nos propone el curso, muy lentamente y muy suavemente, es soltar todo juicio y significado que hemos asignado al mundo. Un paso intermedio en este entrenamiento es darnos cuenta de que cualquier etiqueta que pongamos al mundo es nuestra propia proyección.
Es profundo porque nos lleva a una neutralidad total, donde ya no estamos atrapados en la ilusión de que hay un mundo a interpretar, sino que vemos el mundo tal como es, sin significado propio. Por eso esta práctica no se trata solo de listar adjetivos, sino de darnos cuenta de que todo lo que creemos ver es una proyección de nuestra mente. Y algo que me llama mucho la atención es que vuelve a repetir en esta lección, dice, su aparente valor no importa. Está hablando del valor. Y más arriba dice que este es uno de los pasos iniciales en el proceso de aprender a conferirles conferirles a todas las cosas el mismo valor. Esto en algún momento lo voy a hacer una masterclass, una clase extra, porque me parece absolutamente brillante en la pedagogía del curso y el desarrollo de la enseñanza. Creo que requiere una expansión profunda, pero me gustaría como acá traer algunos puntos, ¿no? El curso nos está hablando de valor, de que tenemos que aprender a darle a todo lo que percibimos el mismo valor. Nos está diciendo, por otro lado, que cualquier término que nos venga a la mente respecto del mundo es como que ese aparente valor no importa. Entonces, esto es complejo de explicar incluso para mí, pero voy a intentar ponerlo en palabras. Lo que el curso está haciendo aquí es reeducar nuestra percepción de lo que es valioso. ¿Qué es valioso según el sistema de pensamientos del ego? En nuestra experiencia del día a día, valoramos las cosas que vemos o que experimentamos de manera desigual. Es decir, esto me importa más que aquello, esta experiencia tiene más significado que esta otra, este pensamiento es positivo, este es negativo, esta persona es importante, esta es tóxica. Esta jerarquía de valor parece obvia porque vivimos en un sistema de pensamiento basado en la diferencia y la separación. Y parecería que darle valor a algo implica restárselo a otra cosa. Por eso creemos que hay cosas importantes y cosas sin importancia, pensamientos buenos y malos, experiencias valiosas y experiencias irrelevantes, experiencias trascendentales y experiencias de las cuales tengo que salir y quiero salir. Pero aquí el curso nos está entrenando en ver el mundo sin jerarquía de valor, porque en la verdad nada en la ilusión tiene valor real. Entonces, acá lo que está haciendo el curso es empezar a liberar espacio para que pueda haber una transferencia de valor. Es decir, el curso sabe que la mente no puede simplemente dejar de valorar cosas. Entonces, lo que hace es redirigir el valor desde el mundo de la forma. Todo nuestro valor, si somos honestos en este instante, está puesto en el exterior, nuestro cuerpo, el mundo, nuestra misión de vida, las relaciones, el hacer, el comer mejor, el hacer ese viaje, el cumplir ese sueño. Todo nuestro valor está puesto fuera y entonces lo que está haciendo el curso es comenzar a redirigir todo ese valor que está puesto afuera desde el mundo de la forma hacia lo único que realmente tiene valor, que es la verdad en nosotros, el ser que soy. Entonces, ¿cómo lo hace? Primero, iguala todo dentro de la forma. Te está diciendo que todo lo que ves tiene el mismo valor, ya sea una guerra o un vaso de agua. Este cuerpo y esta pava, esta computadora y el cuerpo que estoy viendo allá de la otra persona. Y esto significa que nada en el mundo tiene un valor real por sí mismo. Durante todo este año, lo que va pasando en nuestra psiquis es que comenzamos a perder interés en el mundo como fuente de valor y entonces la mente automáticamente comienza a buscar valor en otro lado. Y ahí es donde sin esfuerzo comienza a reconocer el valor del ser, de la verdad y de la presencia. Puede que parezca que esté hablando chino, pero vamos a volver a esta lección mucho más adelante y va a tener mucho más sentido. ¿Y por qué a mí esto me parece que es brillante pedagógicamente hablando? Porque
no nos está pidiendo que forcemos nuestra atención hacia la verdad ahora mismo, hacia lo único que es realmente valioso y es lo que pasamos por alto sistemáticamente, sino que simplemente nos entrena en soltar lo que nunca tuvo valor real. Y en ese vacío, la verdad, el verdadero valor aparece solo. Este es un proceso que el curso usa una y otra vez. En lugar de decirte, deberías valorar la verdad, primero te muestra que todo lo que considerabas valioso no lo es, y al hacerlo la mente naturalmente empieza a reconocer lo que sí es valioso sin que tengas que forzarlo. Este entrenamiento de nivelar todo lo percibido es uno de los primeros pasos para soltar la ilusión y abrirnos a la visión verdadera. Y la lección continúa. Asegúrate al aplicar la idea de hoy de no alterar la duración de los intervalos de tiempo entre lo que piensas que es agradable y lo que piensas que es desagradable. Para los efectos de estos ejercicios no hay diferencia alguna entre una cosa y la otra. Al final de la sesión de práctica añade, pero estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Y sigue, lo que carece de significado no es ni bueno ni malo. ¿Por qué entonces habría de disgustarte un mundo que no tiene significado? Si pudieses aceptar al mundo como algo que carece de significado y dejar que en lugar de lo que tú crees, la verdad se inscribiese en él por ti, ello te llenaría de una felicidad indescriptible. Este párrafo es oro en polvo. Aquí el curso nos está mostrando por qué nos perturba la idea de que el mundo no tenga significado y al mismo tiempo nos da la clave para liberarnos de esa perturbación. Nuestra mente, entrenada en ver a través del sistema de pensamiento del ego, necesita que el mundo tenga significado porque cree que su existencia depende de ello. Si el mundo no tiene significado, entonces nada de lo que hacemos aquí realmente importa, nada de lo que nos hicieron tiene importancia, todo lo que hemos buscado, sufrido y perseguido no tiene sentido. Y no te pido que esto lo veas ahora con claridad, pero que sí observes qué resistencia aparece cuando leo eso, ¿no? Y esto de alguna manera es aterrador para el sistema de pensamientos del ego porque su existencia se basa en la búsqueda incansable de significado. Si el mundo es neutro, de alguna manera el sistema de pensamientos del ego que está basado en juicios, en enjuiciar absolutamente todo lo que ve, este sistema no tiene razón de ser. Pero fíjate que dice, es interesante porque el curso no nos deja en el vacío, ¿no? No nos dice simplemente, bueno, ya está, el mundo no tiene significado, acostúmbrate a esto, sino que nos ofrece una solución, dejar que la verdad escriba el significado en nuestro lugar. Dejar que la verdad escriba el significado. Lo que el curso nos está enseñando es que cuando soltamos la necesidad de darle significado al mundo con nuestra percepción distorsionada, la verdad entra en escena automáticamente. Nunca se ha habido de escena, pero entra, puede empezar a alborear en nuestra mente. Y aquí viene como el gran giro. El problema nunca fue que el mundo no tenga significado, sino en que yo insistía e insisto continuamente en darle un significado equivocado. Y cuando dejo de imponerle mi interpretación, la verdad se revela sola y el resultado no es vacío, sino felicidad indescriptible. Y podríamos preguntarnos por qué esto de dejar que la verdad escriba el significado por mí me llenaría de una felicidad indescriptible, ¿no? Y aquí el mundo empieza como a revelarlo como suavemente, que este acto, este gesto de soltar nuestro juicio, nuestra interpretación limitada y permitir que la verdad revele el significado real es la única manera de experimentar paz genuina. El sufrimiento viene de insistir en que nuestra interpretación es la verdad,
cuando en realidad es solo un conjunto de creencias filtradas por el pasado, por el miedo y por la creencia en la separación. Cuando el curso dice que la verdad escribirá el significado en lugar de nosotros, nos está mostrando que el problema nunca fue que el mundo no tenga significado, sino que insistimos y nos machacamos en darle un significado equivocado y que al soltar nuestra versión del significado se revela lo que siempre estuvo ahí. Entonces, hay ejemplos concretos, pero no deberíamos quedarnos en esto, como por ejemplo, no deberíamos quedarnos solo en esto, ¿no? Por ejemplo, una situación en la que creías que algo era un desastre porque perdiste un trabajo, una relación se terminó abruptamente, una enfermedad, etc. En el momento la mente del ego llena esa situación de significado y dice, esto es terrible, esto no debería estar pasando, esto arruina mi vida. Pero después de un tiempo, sin tanto apego a esa interpretación, quizás te diste cuenta de que al final ese despido te llevó a un camino mejor, esa ruptura te permitió conocerte más profundamente, esa enfermedad te ayudó a replantearte la vida desde otro lugar. Entonces, ¿qué cambió? El evento no cambió, el significado que le daba sí. Y en ese cambio de significado muchas veces, si no siempre, aparece una sensación de alivio, de claridad, incluso de felicidad. Esto es lo que nos promete esta lección. Si dejamos de aferrarnos al significado que queremos ver en el mundo, algo infinitamente más amoroso y verdadero puede revelarse. Y la lección continúa. Pero precisamente porque carece de significado, te sientes impulsado a escribir en él lo que tú quisieras que fuese. Eso es lo que ves en él, eso es lo que en verdad no tiene significado. Bajo tus palabras está escrita la palabra de Dios. La verdad te disgusta ahora, pero cuando tus palabras hayan sido borradas, verás la suya. Ese es, en última instancia, el propósito de estos ejercicios. Fíjate que en esta parte de la lección habla de cómo ante este vacío de significado, el sistema de pensamiento del ego se siente impulsado a escribir en el mundo lo que tú quisieras que fueses. Y este es un punto hermoso para abrir porque nos muestra el mecanismo de defensa del ego ante la falta de significado inherente en el mundo. Ante el vacío, el ego no tolera la incertidumbre, entonces inmediatamente proyecta su propio significado para llenar ese espacio. Esto significa que el mundo que percibes no es el mundo, sino tu interpretación de él. El problema es que este significado que el ego proyecta no es neutro. Como el ego es un sistema basado en la separación, la creencia en la separación, la culpa y el miedo, los significados que impone al mundo están cargados de juicio, de condena, de comparaciones, de historias personales, de esto es bueno, esto es malo, esto me beneficia, esto me amenaza. Y por eso la lección dice que eso es lo que en verdad no tiene significado. Lo que el ego escribe en el mundo es ilusorio, porque parte de una percepción errónea, la idea de que tú estás separado del todo, de la vida que te vive y de que el mundo externo es autónomo e independiente de tu mente. Ahora, lo que el curso te está invitando a hacer es dejar de escribir sobre el mundo tus significados personales para que la verdad pueda revelar lo que ya está ahí. No tienes que darle significado al mundo. De hecho, esto es muy agotador, sino permitir que la verdad lo reemplace por sí misma. Y esto es el verdadero descanso. Y aquí viene lo más fuerte. La verdad, lo que tú eres, el ser que eres, no necesita ser escrito por ti porque ya está ahí. El ser ya es, la paz ya es, la vida que tú eres ya es. Pero el ego la oscurece al superponerle significados falsos y fragmentados. Cuando sueltas la necesidad de interpretar, la verdad se revela sola. Y esa es la felicidad indescriptible de la que habla el curso. La liberación de la inmensa carga de tener que sostener y defender significados personales y la experiencia directa de lo que es. Esta es la primera vez en las lecciones que el curso menciona la palabra Dios.
y es completamente normal que al leerla o al escucharla surja resistencia y no se te pide eliminar esta resistencia. La palabra de Dios está puesta ahí señalando una experiencia hacia la que el curso te está llevando y es importante que tomes conciencia de las resistencias que surjan al usar la palabra de Dios. Estas resistencias surgen porque el ego asocia la palabra de Dios con una entidad separada, con un juez, con algo que está allá afuera, que me impone reglas y significados. Dice, bajo tus palabras está escrita la palabra de Dios, y uno podría pensar como que ahora encima Dios me va a imponer su palabra, ¿no? Pero el curso no está hablando de un ser externo con intenciones personales. Dios es la verdad, es el ser, es lo que es. Entonces, cuando la lección dice, bajo tus palabras está escrita la palabra de Dios, lo que nos está señalando es que bajo todas las interpretaciones personales que le has dado al mundo, hay algo inmutable, eterno, que no necesita interpretación, y esa es la verdad de lo que tú eres. El gran error del ego es creer que la palabra de Dios es una imposición, pero Dios no impone, porque lo que es no necesita imponerse o defenderse. Lo que Dios dice no es un mandato, es una realidad. Y lo que dice, la palabra de Dios, lo que dice es simplemente tú eres. De hecho, tú eres, que tú seas. Por eso la invitación en esta lección no es a luchar con el significado que has dado al mundo, sino dejar que se disuelva para que la verdad sea revelada. No necesitas crear la verdad, no necesitas darle significado al mundo, solo necesitas dejar de oscurecer lo que ya es. Entonces la palabra de Dios no es una voz externa que dicta normas, sino la voz silenciosa, amorosa, omnipresente del ser que simplemente atestigua lo que realmente es verdad en ti. Y la lección cierra con este párrafo 6 que dice: 3 o 4 sesiones de práctica con la idea de hoy serán suficientes. Dichas sesiones no deben pasar de 1 minuto. Es posible que incluso 1 minuto te resulte demasiado largo. Suspende los ejercicios en el momento en que experimentes cualquier tensión. Este cierre de la lección, que muchas veces cuando hacemos varios ciclos de las lecciones, lo damos por hecho que nos diga solamente 3 o 4 sesiones, ¿no? De no más de 1 minuto, pero es maravillosa porque nos recuerda que no estamos aquí para forzar nada, para esforzarnos por nada. El curso nos está entrenando en una manera completamente nueva de ver y el sistema de pensamiento del ego puede resistirse intensamente. Fíjate en lo que dice. Es posible que incluso 1 minuto te resulte demasiado largo, es decir, no subestimes la resistencia que puede aparecer. Y por eso la instrucción es clara. Si aparece tensión, te detienes. ¿Por qué? Porque la verdad no necesita lucha, no necesita ser defendida, no se puede forzar. Lo que nos está enseñando el curso es que el proceso de corrección es natural, pero el ego se aferra. Y si seguimos presionando cuando la resistencia aparece, corremos el riesgo de fortalecer la creencia de que esto es difícil, de que hay algo que tengo que hacer bien para lograrlo. Entonces, lo que nos dice el curso, y esto es muy profundo, es que la paz no se alcanza con esfuerzo. Por eso, estas primeras lecciones nos invitan a practicar de manera ligera, sin exigencia, con curiosidad, con apertura. Y por eso nos dice que si sentimos resistencia, simplemente observemos que está ahí y la dejamos ser. No peleamos contra ella, no necesitamos empujar. El simple hecho de notar que la resistencia aparece ya es un paso en el proceso de deshacimiento. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.